Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a adentrarnos aún más en un tema que sin duda ha generado debate y curiosidad entre los seguidores de las telenovelas y series turcas, porque Demet Özdemir, la actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, carisma y belleza, ¿parece rechazar o al menos no priorizar los galardones? Sí, esa es la pregunta que ha estado rondando por la mente de muchos, y hoy nos proponemos desentrañar este misterio con mayor profundidad. Prepárense para un análisis exhaustivo que abarcará desde sus humildes inicios hasta su meteórico ascenso a la fama, explorando en detalle las posibles razones detrás de esta peculiar actitud frente a los premios. Examinaremos su trayectoria, sus motivaciones, las presiones de la industria y, por supuesto, las especulaciones que circulan en torno a este tema. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en este intrigante asunto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos, entrevistas exclusivas y por supuesto mucho drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano y exploremos a fondo el enigma de Demet Özdemir y los premios. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que ha trascendido fronteras, conquistando audiencias internacionales. Desde sus humildes comienzos como bailarina de apoyo, una etapa que forjó su disciplina y pasión por el arte, hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía, su trayectoria es, sin duda, inspiradora y digna de admiración. Recordemos con detalle sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, un camino que, como suele suceder, no estuvo exento de obstáculos y desafíos. Sin embargo, su pasión inquebrantable, su perseverancia incansable y su talento innato la llevaron a destacarse rápidamente entre la multitud. Su debut actoral se produjo en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim, en 2013, una producción que le brindó la oportunidad de mostrar su potencial y captar la atención de los productores y directores. Aunque su papel no era protagónico, Demet aprovechó al máximo cada escena, demostrando su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público. Sin embargo, fue su papel protagónico en la serie Zilek Kokusu, en 2015 el que la catapultó a la fama, convirtiéndola en un verdadero fenómeno juvenil. Su interpretación de Aslı, una joven aspirante a pastelera con sueños de éxito, resonó con la audiencia, especialmente entre los jóvenes, quienes se identificaron con su personaje y su lucha por alcanzar sus metas. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Vinieron otros éxitos televisivos como No. 309, una comedia romántica que consolidó su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Pero fue sin duda su papel como Sanem Aydin en la comedia romántica Erkenci, junto al carismático Can Yaman, lo que la consagró como una estrella internacional. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y espontánea que trabaja en una agencia de publicidad, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Demet y Can era palpable y la serie se convirtió en un verdadero fenómeno global, traduciéndose a múltiples idiomas y acumulando millones de seguidores en redes sociales. Pero volvamos al tema central que nos convoca hoy, los premios. Es innegable que Demet Özdemir ha logrado un éxito arrollador en su carrera. Su talento es evidente, su dedicación incuestionable y su popularidad inmensa. Sin embargo, a pesar de todo esto, no la vemos muy a menudo recibiendo galardones o celebrando nominaciones en las ceremonias más prestigiosas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde las especulaciones comienzan a florecer. ¿Por qué una actriz tan exitosa, aclamada y querida por el público parece rehuir el reconocimiento formal que otorgan los premios? Existen diversas teorías y especulaciones al respecto, y vamos a analizarlas en detalle. Una posible explicación, y quizás la más plausible, podría ser su enfoque en el trabajo en sí mismo, en el proceso creativo y en la conexión con el personaje, más que en la búsqueda obsesiva de premios y reconocimientos. Quizás Demet considera que la mayor recompensa es la conexión genuina que establece con su público, el amor, el apoyo y la admiración que recibe de sus fans en todo el mundo. Para ella, el reconocimiento más valioso podría ser ver cómo sus personajes inspiran y conmueven a la gente, cómo sus historias impactan positivamente en la vida de los demás, ofreciendo esperanza, alegría y motivación. En este sentido, los premios serían simplemente un extra, un adorno, algo secundario en comparación con la satisfacción personal de hacer un buen trabajo y conectar a un nivel profundo con la audiencia. Otra posible razón podría estar intrínsecamente relacionada con su personalidad.
Demet siempre se ha mostrado como una persona auténtica, genuina, cercana y humilde. Quizás no se siente del todo cómoda con la formalidad, la pomposidad y el artificio que suelen rodear a las ceremonias de premiación. Tal vez prefiere mantener un perfil bajo, alejada del glamour superficial, y evitar la presión y el escrutinio público que conlleva el recibir un premio importante. Es posible que considere que la atención mediática excesiva que generan estos eventos puede distraer la atención de lo que realmente importa, el arte, la interpretación y la conexión con el público. También podríamos considerar la posibilidad de que Demet tenga una visión crítica y reflexiva sobre los premios en general. Es sabido que en muchas ocasiones, los galardones pueden estar influenciados por factores externos al talento y al mérito artístico. La política, las relaciones públicas, la popularidad del momento, las estrategias de marketing e incluso las cuestiones económicas pueden jugar un papel importante en la decisión final de quién se lleva el premio a casa. Quizás Demet considera que estos factores desvirtúan el verdadero valor del reconocimiento y prefiere mantenerse al margen de este tipo de dinámicas, evitando participar en un sistema que, en su opinión, no siempre premia el verdadero talento. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya tenido experiencias negativas en el pasado relacionadas con premios o nominaciones. Tal vez se ha sentido decepcionada por el proceso de selección, por la falta de transparencia en las votaciones o por la politización de los galardones. Estas experiencias, aunque no las haya hecho públicas, podrían haber influido en su actitud actual y en su decisión de no darle tanta importancia a los premios, priorizando otros aspectos de su carrera y de su vida personal. Por otro lado, es importante recordar que la industria del entretenimiento es, por naturaleza, altamente competitiva. La presión por destacar, por ser reconocido y por obtener premios puede ser abrumadora, especialmente para los jóvenes talentos que se inician en la profesión. Quizás Demet prefiere alejarse de esta competencia feroz y enfocarse en su propio crecimiento personal y profesional, sin dejarse llevar por las expectativas externas ni por la necesidad de validación a través de premios. Tal vez considera que la verdadera medida de su éxito no son los premios que recibe, sino la evolución constante de su trabajo, la diversidad de sus roles, la capacidad de desafiarse a sí misma constantemente y la satisfacción personal de crecer como artista. Otra teoría, aunque más especulativa, podría estar relacionada con su deseo de evitar comparaciones constantes con otras actrices. En un medio donde las comparaciones son inevitables y, a menudo, despiadadas, Demet podría querer evitar situaciones que puedan generar rivalidades o conflictos innecesarios con sus colegas. Quizás considera que los premios pueden exacerbar estas comparaciones, creando un ambiente de competencia tóxica que prefiere evitar a toda costa. Asimismo, es posible que Demet simplemente tenga otras prioridades en su vida. Además de su exitosa carrera como actriz, también se ha destacado como empresaria, lanzando su propia línea de ropa y demostrando un gran compromiso con causas sociales, apoyando diversas organizaciones benéficas y participando activamente en campañas de concienciación. Quizás dedica su tiempo y energía a proyectos que considera más importantes y significativos que la búsqueda de premios, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. En definitiva, las razones por las que Demet Özdemir parece rechazar, o al menos, no priorizar los galardones son múltiples, complejas y probablemente entrelazadas. Podría ser una combinación de todos los factores que hemos mencionado, o quizás haya otras razones más personales y privadas que desconocemos. Lo cierto es que su actitud frente a los premios parece coherente con su personalidad auténtica, su enfoque en el trabajo en sí mismo y su visión particular sobre el éxito y la realización personal. Demet ha demostrado que su mayor preocupación es conectar con su público, ofrecer interpretaciones memorables y seguir creciendo como artista. Y al final, eso es lo que realmente importa y lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y hablando de su trabajo, no podemos dejar de mencionar sus proyectos más recientes, aquellos que han consolidado su posición como una de las actrices más versátiles y solicitadas de Turquía. Después del éxito arrollador de Erkenci, Demet ha seguido cosechando éxitos con series como Dodu Unep Kaderindir, un drama intenso y conmovedor que le permitió explorar un registro actoral diferente y demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente demandantes. También participó en Aşk Taktikleri, una película romántica muy popular en Netflix, que reafirmó su talento para la comedia y su carisma en la pantalla. Además ha participado en diversas campañas publicitarias para marcas reconocidas, demostrando su atractivo y su influencia en el mundo de la moda y el modelaje.
Su versatilidad, su capacidad para reinventarse constantemente y su compromiso con su trabajo la convierten en una de las figuras más relevantes del entretenimiento turco. En conclusión, hemos explorado en detalle las posibles razones detrás de la aparente aversión de Demet Özdemir a los premios. Desde su enfoque en el trabajo y la conexión con el público, hasta su posible visión crítica sobre los galardones y su deseo de evitar la competencia y las comparaciones, hemos analizado diversas teorías que podrían explicar esta peculiar actitud. Lo cierto es que Demet ha demostrado que su verdadero valor reside en su talento, su autenticidad, su humildad y su compromiso con su trabajo. Los premios, al final, son solo un reconocimiento superficial de algo mucho más profundo y significativo, la capacidad de conectar con el público, de inspirar a través del arte y de dejar una huella positiva en el mundo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo extendido. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Demet Özdemir y su relación con los premios. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que Demet no le da tanta importancia a los galardones? ¿Están de acuerdo con su actitud? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima entrega, y recuerden, sigan disfrutando del buen drama turco. Hasta la próxima.